Entre más tiempo pasamos con una persona, más nos parecemos a esa persona. Mi abuela me decía un dicho desde muy niño y lo decía frecuentemente, decía lo mismo: el que anda con lobos, ustedes lo acaban. Aullar se aprende, gracias hermana. Muchos ahí, aullar se aprende, es el dicho, ¿verdad? El que anda con lobos, aullar aprende. ¿Qué estaba diciendo mi abuela? Me estaba tratando de ayudar a entender que no me metiera con personas malas, porque voy a empezar a hacer las cosas que esas personas están haciendo. Un dicho muy sabio, pero también un dicho que lo debemos de llevar en cuenta. No ha escuchado que entre más años de casado tiene uno, más se parece el esposo y la esposa, ¿verdad? Hasta a veces dicen, son hermanos, son hermanos. No, no somos hermanos, estamos casados. Ok. Pero entre más pasamos tiempo juntos, empezamos a decir lo mismo, empezamos a actuar igual, empezamos a pensar igual, ¿verdad? Y obviamente el hombre empieza a vestirse como la esposa quiere que se vista. Entonces obviamente van a empezar a combinar y cosas así. Pero ¿qué pasa? Entre más tiempo juntos, más nos parecemos. Mi suegra nos visitó hace como unos 2 años y le dijo a mi esposa algo bien interesante. Le dijo, suenas que tienes un acento hispano, que aprendiste a hablar inglés. Y mi esposa quedó pensando, ¿por qué? Porque estaba implicando a mi suegra que ha pasado mucho tiempo con hermanas del ministerio hispano y ahora su inglés suena como si fuera alguien que aprendió inglés de que vino de un país hispano y aprendió inglés aquí. ¿Por qué? Porque hace 15 años, 14 años mi esposa ha venido a los servicios en español, ha interactuado con todas las hermanas y ahora su inglés suena como si fuera mexicana. Gracias, amor, ya eres mexicana. Pero sabe que la Biblia también tiene un versículo sobre este mismo principio. En Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es la misma idea, es el mismo principio. Simplemente la Biblia está diciendo que con quien te juntas va a determinar quién vas a ser. Si quieres ser alguien que es próspero o alguien sabio, te vas a juntar con alguien que tú conoces, es una persona sabia. Si quieres juntarte con una persona que es piadosa, si quieres ser piadoso, júntate con alguien piadoso. Si quieres ser un hombre intelectual, tienes que juntarte con alguien que es una persona intelectual. Ahora, en el mundo este principio también se enseña. Hay una persona que trabaja para Dave Ramsey y es una persona famosa y se llama Ken Coleman. Ken Coleman trabaja para el Dave Ramsey y mi esposa y yo fuimos y lo conocimos hace unos años y pasamos un tiempo con él y nos firmó el libro. Y no sé si ustedes notan ahí, pero el libro que mi esposa tiene en la mano es un libro que se llama el Proximity Principle. Y este libro habla acerca de si uno quiere tener un trabajo, una cierta carrera, que se tiene que acercar a personas o ambientes o industrias que están involucrados en lo que esa persona quiere para poder llegar a ser esa persona. En otras palabras, si usted quiere ser un gerente, no se va a juntar con los empleados, se va a ir a juntar con los gerentes. Si usted quiere ir a hacer un trabajo con IT, no se va a juntar con los que están trapeando los pisos, va a querer juntarse con personas que ya están haciendo lo que uno quiere. Y entre más me acerco a ellos, lo más probable es que voy a entrar a la carrera que estoy tratando de entrar. Este es un principio que muchos lo conocen. Entre más amigos tienes de la misma forma, te vas a hacer así. Si quieres llegar a cierta empresa, tienes que entrar o acercarte a estas personas. El estar cerca de una persona o de un grupo de amigos nos va a llevar a ser como ellos. Este es el gran principio. Ahora, ¿por qué es que muchos no saben que somos cristianos? Si usted va a la tienda, si usted va a su trabajo, si usted va a cualquier lugar o va con su familia, ¿por qué es que no saben que somos cristianos? Si nadie se da cuenta que soy cristiano, una buena pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que nadie se está diciendo qué hay de diferente
contigo. Como cristianos, nosotros hemos sido llamados a ser como Cristo. En Gálatas 4:19 nos dice esta frase: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí nos dice una meta que Pablo tenía, que los cristianos deben de parecerse a Cristo, que Cristo debe ser la persona o el molde en que nosotros nos debemos de formar. Ahí no acaba la Biblia con eso. En Efesios 4:1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Pablo les ruega a los de Éfeso: tienen que ser cristianos, fueron llamados a seguir a Cristo, actúen como Cristo. Usted y yo sabemos que cada día debemos ser más como Cristo, debemos hablar más como Él, debemos de amar como Él, debemos de responder como Él, debemos ser santos como Él es santo. Cada día debemos de tomar un paso para ser mejores cristianos, pero muchas veces fallamos y no nos parecemos a Cristo. Y un cristiano pudiera decir esto, puede decir: es que no sé cómo se puede saber si estoy pasando tiempo con Cristo. ¿Cómo es que la gente va a saber si realmente estoy siendo un buen cristiano? Y la mejor manera de dejar es esto: la mejor manera es que dejar el Señor nos influencie en nuestras vidas, es pasar tiempo con Él, dejando que sus verdades penetren a mi vida, a mi interior, y me controlen para poder ser más como Él. Si yo quiero ser como Cristo, ¿con quién tengo que pasar tiempo? Pues con el Señor Jesús. En este pasaje nosotros vemos a Pedro y a Juan que acaban de curar a un cojo, habían hecho un gran milagro, y la gente está tan impresionados y tan atónitos, dice la Biblia en el capítulo 3 al final, y todos se acercan a ellos, y la Biblia dice que los agarraron y no los habían dejado, y estaban tan asombrados de lo que había pasado. Obviamente empiezan a tomar ellos empiezan a tomar la señal, o los religiosos empiezan a ver qué es lo que está pasando, y ellos, a Pedro y Juan, toman ventaja de la situación porque no los están dejando ir. ¿Y qué empieza a hacer Pedro? Pedro empieza a predicar. Pedro empieza a decirles acerca de Jesús, que no fue Pedro ni Juan quien hizo el milagro, sino fue el Señor Jesús a través de ellos, y que deberían poner su confianza en Él y no en la de nosotros. Obvio, los religiosos a esto no les gustó. ¿Por qué? Porque 5,000 hombres, leímos aquí, dice que al menos 5,000 hombres fueron salvos, más que Pentecostés. Un tremendo avivamiento en esta ciudad solo por sanar a un cojo, a una persona. 5,000 personas fueron salvos, y obviamente el sumo sacerdote se da cuenta de esto, los agarran, los arrestan y ahora los ponen en la cárcel. Y Pedro les dice una vez qué tan malos son y que deben de arrepentirse cuando están enfrente del concilio. Y al final de su discurso, los que están escuchando la voz de Pedro y están escuchando el mensaje que está diciendo en el versículo 13, note lo que dice al final. Dice: y les reconocían que habían estado con Jesús. Después de una gran día, una noche en la cárcel, ahí enfrente del concilio, ellos se dieron cuenta que se parecían a su Salvador. No quisiera que ese fuera su testimonio. Yo quiero que ese sea mi testimonio. No quisiera usted que nadie dudara que realmente es un cristiano. ¿Cuánto tiempo pasa usted con su Salvador? ¿Cuántos minutos al día le da a aquel a quien murió por usted? Porque dependiendo de cuánto tiempo pasamos con Él, nos vamos a parecer más a Él. Creo que todos pudiéramos mejorar en esta área de la vida cristiana, y sin duda Pedro y Juan habían estado con Jesús y se notaba. La gente veía y decía: estos estaban con Jesús. ¿Qué sucede entonces cuando hemos estado con Jesús? ¿O cómo cambio yo cuando he pasado tiempo con mi Salvador? Si realmente quiero saber si he estado pasando tiempo con Jesús y aprendiendo de Él, va a haber 3 señales de que hemos pasado tiempo con Jesús. Quiero que note la primera señal. Y la primera señal es esta: que recibimos odio del mundo. Recibimos odio del mundo. ¿Qué dice el versículo 1 al versículo 4? Dice esto:
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esta frase me encanta, esta palabra, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Notó? ¿Qué palabras usó la Biblia aquí para describir lo que había sucedido entre Pedro y Juan y los sacerdotes que estaban ahí, el sumo sacerdote? La palabra resentidos. ¿Y qué es lo que hicieron? No les gustó lo que estaban haciendo, no les gustó la respuesta del pueblo, los agarraron y los metieron a la cárcel. Y si seguimos leyendo, usted se va a dar cuenta que estas personas querían hacerles daño, pero no lo hicieron porque le temían al pueblo, y el pueblo estaba al lado de Pedro y Juan y solo les amenazaron para que ya no hablasen el nombre de Jesús. ¿Qué están diciendo ellos? Que odiaban lo que Pedro y Juan estaban haciendo. ¿Y por qué? Porque habían estado con Jesús, ahora el mundo los estaba odiando. Y esa es la primera señal que nosotros reconocemos a ver si realmente hemos estado con Jesús. ¿Me odia el mundo o no me odia el mundo? Jesús no nos dijo que todo en la vida cristiana iba a ser bonito. Hasta nos dijo en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si aborrecieron a Jesús y nosotros nos parecemos a Jesús, ¿a quién van a aborrecer también? A nosotros. Lucas 10:3: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Jesús mismo dijo: cuando ustedes vayan y prediquen acerca de este evangelio, van a parecer que son ovejas que en medio de un montón de lobos, que los van a odiar, que los van a querer deshacer, que van a querer comérselos, los van a querer matar, y los odian. El odio se encuentra en la vida de un cristiano, no por otros cristianos, sino por aquellos que odian al Señor Jesucristo. Mateo 10:35 una vez más dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Jesús, cuando vino, sí nos trae paz en nuestro interior, pero ¿qué sucede cuando vivimos por Él? Que estamos con Jesús, la gente nos empieza a odiar, el mundo empieza a estar en contra de nosotros. Nosotros no nos podemos acercar a Dios y no recibir odio del mundo. Es casi imposible. ¿Por qué? Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted y yo no podemos acercarnos cada día más a Jesús, ser más como Cristo, estar más cerca de Dios y esperar que el mundo nos aplauda y decir: bien hecho. No. Él nos van a odiar, van a decir cosas malas de nosotros. Lo primero que nos dicen va a ser el aleluya, ya llegó. Y hasta nos duele, nos sentimos. ¿Por qué? Porque cuando estamos pareciéndonos a Jesús, vamos a ser tratados por el mundo como el mundo trató a Jesús. Y una de las señales que yo sé si estoy realmente siguiendo al Señor, estoy apareciéndome a Él, si se está notando que soy un cristiano que debe ser, es que el mundo me está odiando. Yo no sé si usted conoce qué tantos rivales hay allá en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León hay dos equipos primordiales: los Tigres y los Rayados, ¿verdad? No voy a pedirle que levante la mano si le va a los Tigres o a los Rayados, porque quiero acabar el mensaje con un buen espíritu, ¿ok? Pero hay entre los Tigres y los Rayados. Y yo, ¿sabe por qué yo soy rayado? Porque mi papá me dijo que yo era rayado. Entonces yo no le voy a los Tigres, yo le voy a los Rayados de Monterrey. Y solo por eso. Y ¿saben qué? Desde que era niño yo le voy a los Rayados. ¿Y sabe cuántos partidos he visto desde que yo he estado aquí en los Estados Unidos? 0. Pero ¿sabe qué soy? Rayado. Y nunca se me ha ocurrido cambiar de playera y decirle: soy Tigre. ¿Sabe? Hasta cuando veo las publicaciones de mis amigos en Monterrey que ponen "viva los Tigres", yo le pongo no like. Tengo algo en contra de los Rayados. Digo, perdón, de los Tigres. Mire, no. Los Tigres, no me gustan los Tigres. Mi hermano es Tigre y yo soy Rayado, ¿ok?
Y así es. ¿Qué pasaría si yo voy a Facebook y me pongo la playera de los Tigres? ¿Qué pasaría con todos los Rayados? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a aplaudir? ¿Me van a odiar? ¿Me van a empezar a decir traicionero? ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué no eres Rayado? ¿Qué estás haciendo con los Tigres? Yo pensé que no era así. Empieza la pelea y empieza el odio. ¿Y qué pasó cuando nosotros fuimos salvos? Cambiamos de equipo. Fuimos de las tinieblas a la luz. Ya no estamos como esclavos de Satanás y del pecado. No estamos bajo las mentiras del padre del diablo, que es nuestro padre de mentira. Estamos ahora en nuestro Padre celestial, que es luz, que es verdad. ¿Y qué cree que va a pasar cuando me cambio de playera? El mundo me va a odiar, porque ya no estoy a su lado, estoy en contra de ellos. Eso es lo que sucede cuando usted y yo decidimos ser cristianos y ahora vamos por este equipo y no por aquel equipo. En Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Usted y yo ya no estamos en el equipo del diablo y de mentiras. Estamos en el equipo de Dios y de la verdad, de las luz, no de las tinieblas. Y por ende vamos a ser odiados por el otro equipo. No puede esperar que todo va a ser un lecho de rosas en el cristianismo. Si el mundo no le odia, no está pasando suficiente tiempo con su Salvador. Si no está viendo y haciendo las cosas que Jesús nos ha pedido hacer, y el mundo no le está odiando, no estamos siendo más como Cristo. Debe de haber una señal en nuestras vidas, y no es de odio entre nosotros, sino el mundo nos está atacando, el mundo nos está odiando. Y si realmente estoy pensando, estoy pasando suficiente tiempo con mi Señor, estoy pasando suficiente tiempo con Jesús, otros pueden notar que estoy pasando tiempo con mi Salvador, la primera señal es que el mundo me esté odiando. ¿Cuál es la segunda? La segunda señal es esta: que estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Quiero que note el versículo 6. Dice esto: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vamos a pasar ahí, nada más quiero poner un paréntesis para que no se me olvide. ¿Quién era Anás y quién era Caifás? En los sumos sacerdotes que mataron a Jesús, los que fueron con Pilato y Herodes y dijeron: hey, queremos que este sea crucificado, está agitando a todo el pueblo, está haciendo un desastre. Quiero que se acuerden de eso, porque es importante en el futuro. Anás y Caifás, que habían crucificado a Jesús, están aquí. Pedro está enfrente de ellos. Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, note esta frase, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comenzó a predicar. Pero ¿cuál fue el requisito de esta predicación? ¿O qué vino cuál fue el antecedente de esta predicación? Estar lleno del Espíritu Santo. Pedro tenía que hacer algo que era muy difícil de hacer. Pero ¿por qué lo pudo hacer? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay una gran diferencia en tener el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Todos aquí que somos salvos hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 3:16 nos lo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces esa palabra morar quiere decir habitar o estar adentro de. Y Dios nos dice en 1 Corintios que cuando nosotros somos salvos, o si somos salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Efesios 1:13 lo dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Efesios 1:13 y 14 nos dice esto: que usted y yo se nos dio el Espíritu Santo como un sello, para que cuando muramos y vayamos al cielo,
Dios diga, sí, tú eres parte aquí de la entrada al cielo. Es las arras o el depósito de nuestra herencia en el cielo. Ya tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando nosotros fuimos salvos, el Señor nos dio a su Espíritu Santo para que more en nosotros. Ahora que mora en nosotros, tenemos que dejar que el Espíritu nos controle. Solo porque lo tengo no significa que me controla. Dios no quiere robots, quiere que nosotros cedamos a la voluntad de Él. Porque nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si ustedes estudian ese pasaje en Efesios, el pasaje no tiene nada que ver con el alcohol, pero usa esta frase de embriagarse como un ejemplo de lo que el Espíritu Santo de Dios debe hacer en nuestras vidas. Como el alcohol controla a la persona y le hace hacer cosas que nunca haría si no estuviera borracha, el Espíritu Santo nos debería controlar de tal manera que estamos haciendo cosas que usted y yo nunca haríamos, a menos de que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en nuestras vidas. Entonces, Dios no nada más quiere que tengamos al Espíritu, porque ya somos salvos, sino que dejemos que el Espíritu adentro de nosotros nos controle. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros podemos vivir conforme al Espíritu o conforme a la carne. Es nuestra decisión. Si dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos controle o seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ahora puedo yo tener vida y soy ahora un hijo de Dios. Esta es nuestra decisión. Que quiero vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, le dejo guiarme o no le dejo guiarme. Yo decido, yo le digo a Dios, déjame, contrólame por favor. Y eso es lo importante, que entre más tiempo paso con Jesús, más dejo que el Espíritu Santo de Dios me controle. Entre más paso tiempo con mi Salvador, aprendiendo de Él, escuchando predicación, escuchando conferencias y poniéndolo en práctica, ¿sabe qué sucede? Más puedo dejar que el Espíritu Santo de Dios me guíe. Yo no sé si usted se acuerda tal vez un momento en su vida cuando usted estaba leyendo la Biblia llorando muy seguido. Pero tal vez usted se acuerda un momento, tal vez no en estos tiempos, pero tal vez en años pasados usted dice, no, yo solía leer más seguido, orar más seguido y todo eso. Tengo una pregunta, acuérdese de esos momentos, tal vez es ahorita, tal vez fue antes, pero acuérdese de esos momentos. ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo pensaba? ¿O cómo reaccionaba a las situaciones en esos momentos? Si es honesto, si empieza a recordar esos días, esos momentos, usted va a decir, la vida era más fácil. Las situaciones no cambiaron, pero mis respuestas eran más nobles y más pacientes y más comprendía más la situación. Yo me acuerdo cómo es que no pensaba tan malo y le dejaba a otros con más gracia y tenía misericordia y paciencia. ¿Por qué? Porque entre más tiempo yo paso con mi Jesús, con mi Señor, ¿qué va a pasar? Más voy a dejar que el Espíritu Santo de Dios me controle. Nosotros debemos dejar ser controlados por el Espíritu de Dios. Otra frase que usamos es rendir nuestra voluntad a Él. No quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Él me va a controlar en lo que voy a decir, qué voy a pensar, cómo voy a perdonar. Todo lo que yo batallo en mi mente y en mi corazón, Dios quiere guiar y lo va a poder hacer guiar si es que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios no nos controle, entonces realmente no estamos pasando tiempo con Jesús, porque sabemos que si estamos pasando tiempo con nuestro Salvador, nos vamos a parecer más a Él y Él nos va a guiar por medio de su Espíritu y vamos a querer responder al Espíritu Santo de Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Se acuerda que le dije, no se le olvide de Anás y Caifás? Imagínense lo que le costó a Pedro ver y estar en la presencia de aquellos que mataron a su Salvador. ¿Se acuerdan cómo reaccionó antes, verdad? Agarró la espada y trató de quitarle la vida a alguien y falló, le cortó la oreja. Y ahora no está reaccionando así.
La Biblia nos dice cuál fue la diferencia, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y ya que esa es nuestra segunda señal, nos ayuda a entender la tercera señal. Y la tercera señal de que estoy pasando tiempo con Jesús es que empiezo a testificar con valor, o testificamos con valor. Note otra vez versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, está predicando la palabra de Dios, está testificando. ¿Y cuántos son salvos? 5,000, más que en el día de Pentecostés, mucho más. Entonces, vaya al versículo 8. Ya testificó, ya 5,000 fueron salvos. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Y aquí viene la frase de valor: que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Imagínense qué tanto valor se requería para decir eso en frente de aquellos que habían matado a Jesús. Los agarran, los ponen en la cárcel, les dicen: ¿por qué? ¿De qué nombre hiciste este? Y Pedro le dice en su rostro: Jesús, el que tú mataste. Valor. No acaba ahí, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Le está diciendo: ustedes que han hecho algo ya no es nada. Jesús ahora es lo principal, la cabeza del ángulo. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y imagínense qué tremenda predicación en frente de personas que lo pudieran haber matado igual que Jesús, y está testificando acerca de Jesús con valor. ¿Por qué? Porque había estado con Jesús, estaba lleno del Espíritu. Los odiaban, pero estaba adelante. Pero ¿sabe una cosa interesante? Que Pedro no siempre tuvo este valor. La Biblia nos dice que Pedro fue el que lo negó. Mateo capítulo 26, versículo 69, que dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué cambió entre Mateo 26 y Hechos 4? Él había estado con Jesús, sí. Él había estado escuchando las palabras de Jesús, pero hubo un momento que no tenía valor. Pero cuando Jesús había ya muerto y él había aceptado lo que Jesús había hecho, y Jesús le había perdonado, y ahora está lleno del Espíritu Santo, empieza a testificar con valor. Y no lo había hecho antes, pero esta vez lo hizo, y lo hizo en frente de aquellos que mataron a Jesús. ¡Qué valor! Pero no fue propio, sino fue para Jesús, para decirles que Jesús había resucitado, que Él es el único nombre que puede salvarles y nos puede salvar a nosotros. ¿Qué sucede cuando estoy pasando tiempo con Jesús? Y cuando había estado tiempo con Jesús, pues cuando usted solía esconderse de las conversaciones, ahora usted va a hablar con denuedo y decir exactamente lo que Dios dice. Cuando me daba miedo salir a las calles a evangelizar, ahora lo voy a hacer con ganas. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con Jesús, y Él lo que hace conmigo, quiero que lo haga con otras personas, y valientemente voy a salir los sábados o los jueves para decirles a otros que Cristo les ama a ellos también. Cuando me daba pena decirle a mis familiares sobre Cristo y lo que Él ha hecho en mi vida y cómo ha cambiado mi vida, ahora con valor les digo que Cristo les puede cambiar a ellos
ellos una vez más. Y eso es lo que sucede cuando una persona realmente pasa tiempo con su Salvador. Un día tras el otro día tras otro día. Yo empiezo a agarrar un poco más de valor y empiezo a decirle a otros acerca de Jesús. Pero si no paso tiempo con mi Jesús, si no recuerdo lo que Él ha hecho por mí, ¿por qué voy a tener el valor para decirle a otros? ¿De dónde va a salir? ¿Quiero realmente que me odien por ninguna razón? No, tiene que haber una razón por la cual voy a estar diciéndole a otros. ¿Por qué es que tal vez no quiere testificar como lo hacía antes? Y la respuesta simple es porque no hemos pasado tiempo con Jesús. ¿Por qué es que piensa que no vale la pena salir los sábados? Pues porque no hemos pasado tiempo con Jesús. ¿Por qué cree que carece de ser el testigo que su empleo necesita? Pues porque no hemos pasado tiempo con Jesús. No hay un remedio secreto o complicado, solo es pasar tiempo con su Salvador. Y cuando pasa tiempo con aquel que murió por usted, que le ama, que le salvó, va a empezar a sentirse odiado por el mundo, sí, pero va a ser lleno del Espíritu Santo, va a dejar que Dios obre a través de usted. Y cuando deja que el Espíritu Santo de Dios obre y le guíe, ¿qué va a hacer? Con valor va a decirle a otros acerca de Jesús. Con valor va a decir aquellas cosas que se deberían hacer. ¿Por qué? Porque cuando paso tiempo con mi Salvador, se nota. Y la pregunta es, ¿se nota en su vida? ¿Se nota en mi vida? Y aquí hay 3 señales que usted y yo podemos calificarnos esta noche y decir, necesito pasar más tiempo con mi Señor, o estoy bien, no hay problema.